Buenas chicos, espero que estén bien. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de física de hoy. Vamos a tocar el tema de momento de una fuerza. La capacidad aplica el equilibrio de la fuerza en la resolución de problemas y tenemos los indicadores que al finalizar vamos a lograr entonces. A tener en cuenta, este material yo les voy a estar enviando. El momento de una fuerza entonces hace referencia, o mejor dicho, es el producto de dicha fuerza por la distancia perpendicular de un determinado eje de giro. Cuando se aplica una fuerza a una puerta pesada para abrirla, la fuerza se ejerce perpendicularmente a la puerta y a la máxima distancia de las bisagras. Así se logra un momento máximo. Si se empuja la fuerza con la misma fuerza en un punto situado en medio, a medio camino entre el tirador y la bisagra. Las magnitudes del momento sería la mitad de la fuerza aplicada en forma paralela a la puerta, es decir, de canto. Y acá tenemos el ejemplo de una perilla de puerta, donde aquí podemos observar que yo tengo la distancia, tengo una fuerza que le voy a aplicar hacia abajo para que se pueda abrir la puerta, y este va a ser entonces mi punto de apoyo. Este punto es el que no se mueve. El punto de apoyo es aquel punto que no se mueve. Entonces yo voy a aplicar la fuerza hacia abajo con mi mano para poder entonces abrir la puerta. La fuerza también consta, en este caso, de sentidos, dependiendo de cómo va. Por ejemplo, si yo tomo el caso de agarrar la manija de la puerta y la tiro para abajo, mi fuerza va a ser negativa, porque yo voy a hacer este movimiento con mi mano. Voy a ir hacia abajo para poder abrir, en este caso, la manija de la puerta. En cambio, puede haber casos también donde yo puedo tener la fuerza para arriba, entonces voy a hacer la fuerza de sentido antihorario. Entonces a esa fuerza le llamamos una fuerza positiva. Dependiendo de dónde va la fuerza, entonces puede ser sentido horario, que va a ser positivo, o sentido antihorario, sentido horario que va a ser negativo, o sentido antihorario que en este caso va a ser positivo. Siempre teniendo en cuenta el punto de aplicación. Para poder realizar los ejercicios de momento de una fuerza, tenemos aquí algunas ecuaciones. MR, que es el momento resultante, que es la sumatoria de todos los momentos. FR, que es la fuerza resultante, que es la suma de todas las fuerzas. Y tenemos aquí una ecuación que es del punto de aplicación, que es la sumatoria, en este caso, del momento sobre la sumatoria de las fuerzas totales. Entonces ahora vamos a ver ejercicios para poder entonces desarrollar este tipo de problemas. Muy bien, entonces vamos a realizar los ejercicios de momento de una fuerza. El problema que nos dice, que está en el ejercitario, nos dice: se consideran las fuerzas actuales sobre la barra indicada en el esquema de peso desperdiciable. Determinar. Nos pide dos cosas: A, el momento de cada una de las fuerzas con relación al punto cero, y B, el momento resultante en relación al punto cero. Entonces tenemos acá en este caso nuestra barra, y vemos que hay fuerzas. Tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. El centro, que es el punto cero, y tenemos arriba distancias: 0,8 metros, 1,4 metros, 0,7 metros y 0,6 metros. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente: tenemos que tener en cuenta la distancia de la fuerza 1, por ejemplo, hasta el punto 0. Este punto 0 que va a ser nuestro punto, nuestro torque, o nuestro punto que no se mueve, que es donde va a estar todo nuestro peso, ¿ok? Entonces tener en cuenta ese detalle. Primero que todo, entonces, para hacer los ejercicios hay que identificar cómo van, en este caso, cómo van vamos a decirle, el sentido de las fuerzas. Entonces siempre hay que tener en cuenta en forma separada las fuerzas. La fuerza con respecto al origen, o a nuestro punto de aplicación, o nuestro torque, que le llamamos, que va a ser el punto cero para nosotros. Este punto es el que no se va a mover. Entonces tengo que olvidarme de todas las otras fuerzas y solamente mirar la fuerza 1. Entonces miro la fuerza 1. Vamos a suponer que esta es mi barra.
que voy a hacer acá con mi regla, que va a ser mi barra. Tengo mi barra. La fuerza 1, entonces va a ser este lado que va a ir tirando para abajo, ¿verdad? Y mi punto de aplicación, en este caso, va a ser el centro de mi regla. Entonces, si la fuerza va a tirar para abajo, entonces va a ser en este sentido, ¿verdad? En este sentido va a ser mi giro. Entonces, si yo miro acá en las imágenes, corresponde a un sentido positivo. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tener acá y voy a hacer la fuerza para este lado. Porque acá voy a estirar yo hacia abajo con una cuerda, por ejemplo. Entonces, mi sentido va a ser positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza, el movimiento de la fuerza va a ser de esta forma. Entonces voy a poner con un pincel, voy a indicar que mi sentido va a ser de este lado. Entonces mi fuerza va a ser positiva. Ahora hago lo mismo con la fuerza 2. Me olvido de la fuerza 1, me olvido de todas las otras fuerzas. Solamente miro a la fuerza 2 y en este caso al punto de origen o el torque. Entonces hago lo mismo, agarro mi regla, o mejor dicho, me puedo también imaginar, ¿verdad? Que agarro yo, que hay una fuerza que está estirando para este lado, entonces yo voy a hacer este movimiento con respecto al punto de origen. Entonces la fuerza va a ser otra vez positiva. Ahora vamos a mirar a este y voy a tener en cuenta, en este caso otra vez, mi fuerza 3 y mi punto de origen. Entonces, si hay una fuerza que tira para abajo, entonces la fuerza va a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque yo voy a estirar hacia abajo mi regla, entonces va a ir así el movimiento de mi fuerza. Entonces va a ser negativo si miro acá con la imagen. Lo mismo hago con esto. Me olvido de la fuerza 3 y me olvido de las otras fuerzas. Miro solamente a mi punto de origen o mi punto de presión o mi torque con respecto a este. Como la fuerza va para abajo, entonces yo voy a estirar para abajo. Entonces de esta manera va a ser el movimiento que voy a hacer y entonces va a ser negativo. Muy bien, entonces para la primera parte que nos pide hallar el momento de cada una de las fuerzas con relación al punto cero. Entonces tengo que hallar el momento de la fuerza 1 con respecto al punto 0, el momento de la fuerza 2 con respecto al punto 0, el momento de la fuerza 3 con respecto al punto 0, el momento de la fuerza 4 con respecto al punto 0. Si vemos aquí arriba también hay distancias, entonces la fórmula para hallar el momento de una fuerza es momento de la fuerza, que le llamo MF, es igual a la fuerza por la distancia. Para cada uno, entonces vamos a hacer primero el momento de la fuerza 1. Entonces miro, fuerza 1 es de 125, reemplazo nomás ya directamente. Fuerza 1, entonces 125. Por la distancia desde la fuerza 1 hasta mi punto 0 es de 0,8 más, entonces voy a poner acá como un cálculo, 0,8 más 1,4. O directamente ya sumo la fuerza de la distancia, perdón, 0,8 más 1,4 y ya tengo la distancia total. Muy bien, entonces aquí yo sumé las dos distancias, que da 2,2, entonces hago en la calculadora 125 por 1,2 y el resultado de esa multiplicación me sale que es 275, pero si no estoy equivocada, mirar un poquito, sí, sale 275. Y la unidad de medidas para el momento de una fuerza es Newton metro. ¿Por qué? Porque la fuerza se mide en Newton aquí y la distancia se mide en metros. Por eso es Newton metro, es la unidad de medida que va a salir esa fuerza. Y vamos a hacer lo mismo así con todas las otras fuerzas. Vamos a hacer juntos. Entonces, para la fuerza 2 hacemos lo mismo. Hacemos fuerza 2 por distancia. En este caso, la fuerza 2 es de 85 newton por la distancia. La distancia tiene que ser desde el punto de la fuerza 2 hasta el punto 0. Entonces, la distancia es solamente de 1,4. En el caso anterior pusimos que era la suma de todo. ¿Por qué? Porque iba desde la fuerza 1 hasta el punto 0. Entonces le incluía 0,8 y 1,4 para el momento de la fuerza 1. En cambio, para el momento de la fuerza 2, directamente va a ser desde la fuerza 2 hasta el punto 0 en este caso.
Ah, una cosita más. Estos valores son los valores que va a tener la fuerza. En este caso, como que es positivo, entonces la fuerza 1 va a ser positiva aquí. Y aquí también, entonces la fuerza 2 va a ser, el momento de la fuerza 2 positivo. ¿Por qué? Porque vimos que así es el giro. Multiplicamos entonces 85 por 1,4 y me sale que es 119 newton metros. Muy bien, entonces ahora vamos con la fuerza 3, que es esta. Entonces, la fuerza 3 es de 100 newton, pero hay que tener en cuenta que la fuerza 3 va a llevar una carga negativa, entonces ponemos menos 100 por... Y tenemos que ver la distancia desde la fuerza 3 hasta el punto 0. Entonces la distancia es de 0,7 nada más. Entonces multiplico 100 por 0,7 y me sale negativo 70 newton metro. Y ahora vamos con la última fuerza, que es la fuerza número 4, que es esta. Vemos que la fuerza 4 vale, mejor dicho, 120 newton. Y va a llevar una carga negativa por el movimiento que le hicimos, que era para abajo. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá, siempre con la fórmula MF es igual a F, la fuerza 4 por la distancia. La fuerza 4 entonces es de 120. Y la distancia va a ser desde el punto de la fuerza 4 hasta el punto 0. O sea, le va a incluir 0,6 y 0,7 que van a sumar para dar el total. Entonces ahora ya sumé 0,6 más 0,7, me da que es 1,3. Entonces ahora se multiplico menos 120 por 1,3. El resultado de eso me da 156 newton metros. Entonces ya tenemos lo que es la parte A. ¿Qué es lo que hicimos en la parte A? Entonces hallamos el momento para cada una de las fuerzas que vimos ahí arriba. Y primeramente definimos cómo iba a ser el giro. Y de acuerdo a eso le pusimos entonces, en este caso, los valores a las fuerzas. Ahora vamos a hacer la parte B. Bueno, entonces en la parte B nos pide, dice, el momento resultante con relación al punto 0. O sea, me pide el momento total, el momento de todas las fuerzas. Entonces, como me pide ese momento resultante, que es la suma de la fuerza 1, del momento de la fuerza 1, más la suma del momento de la fuerza 2, más la suma del momento de la fuerza 3, más la suma del momento de la fuerza 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? MR, y voy a empezar a reemplazar. MF1, en este caso el valor es de 275 newton, más, y voy sumando. La fuerza 2, que en este caso es 119, más. La fuerza 3 es de menos 70, entonces abro paréntesis, pongo menos 70 igual, por más de que sea el signo más, porque esa es la, vamos a decirle, la ecuación que nos pide. Y el último, que es la fuerza, el movimiento de la fuerza 4, que es de negativo 156. Entonces pongo acá negativo 156. Entonces voy a agarrar la calculadora y voy a empezar a sumar 275 más 119 más negativo 70 más negativo 156. Entonces vamos a hacer la suma del movimiento resultante de todas las fuerzas. Entonces es, es 275 más 119 más, voy a abrir paréntesis para poner el signo negativo para que no influya. Negativo 70, cierro otra vez el paréntesis, más, porque si estamos siguiendo lo que tenemos ahí, más, vuelvo a abrir paréntesis, pongo el signo negativo, que es este que tenemos acá, 156, cierro paréntesis y después recién voy a dar es igual. Y el resultado entonces del movimiento resultante de todas las fuerzas es de 168, y siempre la unidad de medida del movimiento de la fuerza es newton metros. Y así es como terminamos entonces el ejercicio.